Y vamos a continuar con cáncer urológico. No. Como en numerosas oportunidades, José Ricardo Pérez, oncólogo médico egresado del Instituto Oncológico Luis Racetti, quien está desde hace unos cuantos años fuera del país, está en Estados Unidos, trabajando para la industria privada, donde es vicepresidente del portafolio de génito urinario, pues nos va a hablar de la parte de cáncer urológico. Buenos días. Primero, quiero dar las gracias por la invitación a esta reunión. Disfruto mucho compartir con ustedes lo que a mí me parece lo más importante de la reunión de ASCO cada año. En cuanto a cáncer de riñón, la sesión de la trabajos orales, la discusión fue denominada las terapias de combinación llegan a la edad adulta en cáncer de riñón y fueron discutidos 3 abstracts en parte de este tema. Entonces vamos a intentar resumir la discusión. Los primeros 2 trabajos que fueron presentados en la sección de trabajos orales de cáncer genitourinario corresponden al área de las terapias de primera línea. Y vemos que el estándar de tratamiento en este momento es diferente si son pacientes con riesgo favorable a la enfermedad o riesgo intermedio pobre. La combinación de 2 inmunoterapias de nivolumab e ipilimumab está aprobada regulatoriamente y recomendada para pacientes de riesgo intermedio y pobre. Las otras combinaciones con una inmunoterapia y un inhibidor de la tirosina quinasa tienen una recomendación y una aprobación regulatoria que cubre los 3 grupos de riesgo. De igual manera que los inhibidores de la tirosina quinasa como monoterapia. Estos se utilizarían generalmente en caso de pacientes que tengan una contraindicación formal para recibir inmunoterapia. Los 2 abstracts que fueron presentados, el primero corresponde al seguimiento de 5 años del estudio Keynote 426, que es la combinación de pembrolizumab los valores a 24 y desde su primera presentación ha mostrado una comparación con si la respuesta es no, entonces la siguiente pregunta con inmunomoduladores como terapia inmediatamente anterior, mostrando los resultados de una encuesta que intentar el retratamiento, no reportes de este estudio para finales del año entrante. Otro elemento que él deja abierto es que definitivamente hacen falta nuevas formas de tratamiento en pacientes con cáncer de riñón. Hubo otras áreas de interés que fueron actualizadas o con más reporte en el área del cáncer de riñón. Una de ellas es el área de cáncer de no células claras, donde hubo al menos 3 estudios importantes, 3 drogas con cabo-nivo-epi, un seguimiento adicional con cabo-nivo y la combinación de lenvatinib-pembro. Y en el área de terapia adyuvante hay un reporte de subgrupos del estudio con nivolumab e ipilimumab y un reporte del subgrupo de pacientes tratados con carcinoma de no células claras con el estudio de Verulingo. Si alguien tiene curiosidad por estos reportes, pueden escribirme o a mi celular, a mi WhatsApp por mi correo electrónico y estoy con toda la disposición para brindarles mayor información. Entonces, muchísimas gracias. Buenos días, siguiendo con los resúmenes de ASCO. Ahora voy a mostrarles algunos datos interesantes que se presentaron en el área de cáncer de próstata. La persona que discutió los abstracts de cáncer de próstata es el doctor Mehmet Gülen, él es de la Universidad de Georgia, cerca de Atlanta. Y él, seleccionó para la discusión unos abstracts que fueron presentados en las sesiones orales de cáncer de próstata
y él quiso enfocar su discusión esencialmente en dos áreas diferentes del cáncer de próstata: el tratamiento local y la enfermedad metastásica relacionada al uso de inhibidores del PARP. Comencemos en relación al tratamiento local en pacientes con cáncer de próstata metastásico. En la parte de la terapia local, el doctor Bossi presentó una parte del estudio PIS-1, que es un estudio aleatorizado fase 3 de pacientes con enfermedad metastásica sensible a la castración de nuevo, o sea, sin tratamientos previos, con al menos una lesión ósea elegible, que fueron aleatorizados a 4 diferentes brazos en este estudio. Cerca de 1.000 pacientes fueron reclutados y los objetivos primarios del estudio fueron la progresión de una enfermedad radiológica y la sobrevida libre de enfermedad. Los grupos que fueron presentados en esta sesión tienen que ver con la combinación de la terapia estándar y radioterapia, o con la combinación de radioterapia y abiraterona. Se limitó esta presentación a la asociación de radioterapia a la terapia sistémica. Si miramos las características iniciales de los pacientes en ambos brazos de tratamiento, estas se encontraban bien balanceadas. Y como pueden ver, el 43% de los pacientes fueron enfermedad de bajo volumen en cada brazo, y aproximadamente el 60% de los pacientes recibieron tratamiento con Cetaxel previo a la participación en este estudio. Estos son los resultados importantes en cuanto a la eficacia de este estudio. Como pueden ver, existe una diferencia significativa entre la terapia estándar con abiraterona y radioterapia contra la terapia estándar de abiraterona en relación a la sobrevida libre de progresión radiológica, con una hazard ratio de 0.65. Pero no existe diferencia entre la terapia estándar y la terapia estándar asociada a radioterapia en cuanto a la sobrevida global. De manera importante, en la población de bajo volumen de enfermedad no hay mejoría de la sobrevida global con la adición de la radioterapia. Los autores del estudio también analizaron el tiempo hasta la ocurrencia de eventos genitourinarios importantes, lo cual definitivamente puede ser algo serio en algún subgrupo de pacientes. Y como pueden verse, en la población de bajo volumen de enfermedad existe una mejoría significativa con la adición de la radioterapia en cuanto a este análisis, prolongando el tiempo al siguiente evento urológico. Entonces, las conclusiones importantes de este estudio es que la terapia con radioterapia de la próstata con la terapia sistémica intensificada pareciera mejorar la sobrevida libre de progresión radiológica y los eventos genitourinarios serios en pacientes con un bajo volumen de enfermedad sensible a la castración de cáncer de próstata, pero no hay un impacto en la sobrevida global. Por ende, adicionalmente a este estudio, hay 3 estudios reportados en el pasado con diferentes grados de efecto en el resultado clínico. Y estos estudios adicionales, también se necesitan estudios adicionales para establecer lo que sería el estándar y la necesidad de asociar radioterapia a pacientes con enfermedad sensible a la castración. El estudio 1802 del Grupo Cooperativo del Suroeste puede ser otro dato importante que pudiese responder a esta pregunta en el futuro. Continuemos con los inhibidores del PARP. La reparación de la alteración genética del DNA es común en el cáncer de próstata, y esto puede ser importante en cerca del 30% de los pacientes, incluyendo alteraciones tanto somáticas como germinales. Hasta la fecha, existen 2 agentes como terapia única de este grupo de los inhibidores del PARP que están aprobados por la FDA: el rucaparib y el olaparib.
en pacientes con enfermedad metastásica sensible a la castración que son positivos a los biomarcadores. Dos estudios fueron incluidos como parte de la discusión. El siguiente estudio es el estudio 5004 que fue presentado por el Dr. Isasi. El estudio TALAPRO 2 fue presentado en la reunión de ASCO Genitinario y en esa oportunidad fue presentado por el Dr. Argawal y aleatorizó más de 800 pacientes a la comparación de telazoraparib con enzalutamida en comparación con placebo y enzalutamida. El objetivo primario del estudio era la progresión de una enfermedad radiográfica analizada por un grupo central de revisión. Entonces, el objetivo secundario era sobrevivencia global. Entonces, estos estudios previos, uno de ellos el estudio PROPEL, mostró una mejoría significativa de la sobrevida libre de progresión radiológica en la población total del estudio, con un riesgo de hazard ratio de 0.66. Sin embargo, los pacientes no fueron estratificados en cuanto al marcador. Y en el estudio Magnitude se mostró también una mejoría de la sobrevida libre de progresión radiológica en pacientes con la presencia de la alteración, con un hazard ratio de 0.53, pero sin beneficio en los pacientes que fueron negativos para este receptor, este marcador. Finalmente, el estudio TALAPRO 2 mostró una mejoría significativa en la progresión libre de enfermedad radiológica en la población total con un hazard ratio de 0.63. Durante la reunión de ASCO se presentó el estudio TALAPRO 2 en el subgrupo de pacientes que fueron positivos para el HRR, que en este caso incluía cerca de 400 pacientes. Si miramos las características iniciales de los pacientes, los brazos de tratamiento estuvieron bien balanceados y cerca del 37% de los pacientes recibieron previo al estudio abiraterona o docetaxel. Cerca del 60% de los pacientes que fueron positivos determinándose esto vía sanguínea o por evaluación de los tejidos. Y solo 1 a 2% fueron positivos al biomarcador con la determinación del DNA solamente. Acá vemos el objetivo primario del estudio, que es la sobrevida libre de progresión radiológica. Y como pueden ver, talazoparib asociado a la enzalutamida demostraron una mejoría en la sobrevida libre de progresión radiológica por un grupo independiente de revisión central, con un hazard ratio de 0.45. Los datos para la sobrevida global fueron considerados no suficientemente maduros, pero existe una tendencia favorable hacia una mejoría en la sobrevida con un hazard ratio de 0.69. De manera global, podemos ver que el talazoparib asociado a la enzalutamida mostró una mejoría significativa desde el punto de vista estadístico en la sobrevida libre de progresión radiológica, en comparación con el placebo más enzalutamida en pacientes con presencia de las mutaciones en alteraciones genéticas. La data de sobrevida global es aún inmadura, pero existe una tendencia favorable. Entonces, hasta el momento, 3 estudios grandes han demostrado que la combinación de PARP con una terapia hormonal en pacientes con terapia de primera línea de cáncer metastásico resistente a la castración. 2 estudios han mostrado mejoría en la población total, pero podemos ver unas mejorías más robustas en la población que tiene la alteración genética, especialmente en la población positiva para BRCA. En los días previos a la reunión de la Asociación Americana de Cáncer de Oncología Clínica, en el 31 de mayo del 2023, para ser más exacto, la FDA aprobó la combinación de olaparib con abiraterona para aquellos pacientes con carcinoma metastásico resistente a la castración positivos al BRCA. Es importante tratar de balancear el resultado
de la selección de la terapia en oncología. Del lado de los beneficios, podemos ver cómo la mejoría en sobrevida global, una mejoría en la sobrevida libre de enfermedad y la tasa de la respuesta. Pero tenemos que tratar de evitar los riesgos, como sería una toxicidad catalogada como grado 5, o sea, muertes asociadas al tratamiento, empeoramiento de la calidad de vida y la toxicidad financiera. Basado en la data disponible, pareciera ser que la combinación de PARP, de inhibidores de PARP, con la terapia hormonal en pacientes con marcadores positivos es suficientemente convincente. Pero esta ventaja, este limitado beneficio para pacientes que son negativos al marcador. El siguiente estudio relacionado a la combinación con los inhibidores de PARP es el resumen 5005, que vamos a compartir con ustedes ahora. Este es el estudio LUPARP, que es un estudio fase 1 de 48 pacientes con una enfermedad resistente a la castración y expresión elevada del PSMA, que fueron reclutados en dos etapas. Inicialmente, una escalación de la dosis, que con un diseño 3x3, y posteriormente en una expansión de la dosis recomendada para la fase 2 del estudio clínico. El objetivo primario de este estudio es la toxicidad limitante de la dosis y definir la dosis recomendada para los estudios fase 2. Y como objetivo secundario está la toxicidad, la progresión libre de enfermedad radiológica y la respuesta al antígeno prostático específico, entre otros. Si revisamos las características iniciales de los 32 pacientes que han sido reclutados hasta la fecha, el 66% de los pacientes han recibido una terapia hormonal previa y el 97% de los pacientes recibieron docetaxel previo. 38% de los pacientes tienen una enfermedad medible utilizando los criterios de RECIST para el momento en que fueron reclutados en este estudio. El análisis de seguridad es muy favorable. No se reportaron toxicidades limitantes en los diferentes grupos de dosis. Un evento adverso serio relacionado al tratamiento fue observado y fue una neutropenia febril. No hubo eventos adversos grado 4 reportados hasta la fecha en este estudio. Si miramos la eficacia en este reporte temprano, el 65% de los pacientes que recibieron el tratamiento mostraron un 50% de reducción del antígeno prostático específico. Y 5% de ellos tienen al menos un 90% de reducción del antígeno prostático específico. Si miramos los grupos de pacientes tratados con dosis altas, que son los que se describen como los niveles de 7 a 9, vemos un 75% de respuesta del antígeno prostático basado en la data que está disponible. Los investigadores del estudio también compartieron algún análisis correlativo que puede ser provocativo, y eso incluyó análisis de células circulantes tumorales. De manera importante, se observó heterogenicidad en esto, independientemente de los criterios de PET del PSMA. De manera global, este es un estudio importante, temprano, del uso de lutetium PSMA en combinación con el aparib. Hay una seguridad de la combinación que estimula futuras investigaciones y también resultados tempranos de eficacia que fueron mostrados con esta combinación. La expansión de la dosis está en este momento siendo evaluada. Definitivamente también necesitamos estudios más grandes para poder establecer la eficacia futura de esta combinación. Finalmente, entender la biología del tumor, nuestro ambiente tumoral y los marcadores que permitan predecir el beneficio clínico es muy importante. Y hemos definitivamente aprendido en este estudio unos datos correlativos que son estimulantes. Muchas gracias. La conferencia de José Ricardo de Riñón, que fue la primera que se presentó, tuvo problemas y no pasó completo. Le vamos a volver a presentar este video. Buenos días. Primero, quiero dar las gracias por la invitación a esta reunión. Disfruto mucho compartir con ustedes lo que
a mí me parece lo más importante de la reunión de ASCO cada año. En cuanto al cáncer del riñón, la sesión de la trabajos orales, la discusión fue denominada las terapias de combinación llegan a la edad adulta en cáncer de riñón y fueron discutidos ah, 3 abstracts como parte de este tema. Entonces vamos a intentar resumir la discusión. Los primeros dos trabajos que fueron presentados en la sección de trabajos orales de cáncer genitourinario corresponden al área de las terapias de primera línea. Y vemos que el estándar de tratamiento en este momento es diferente si son pacientes con riesgo favorable a enfermedad o riesgo intermedio pobre. La combinación de dos inmunoterapias de nivolumab e ipilimumab está aprobada regulatoriamente y recomendada para pacientes de riesgo intermedio y pobre. Las otras combinaciones con una inmunoterapia y un inhibidor de la tirosina quinasa tienen una recomendación y una aprobación regulatoria que cubre los 3 grupos de riesgo, de igual manera que los inhibidores de la tirosina quinasa como monoterapia. Estos se utilizarían generalmente en caso de pacientes que tengan una contraindicación formal para recibir inmunoterapia. Los dos abstracts que fueron presentados, el primero corresponde al seguimiento de 5 años del estudio Keynote 426, que es la combinación de pembrolizumab con axitinib contra sunitinib como terapia de primera línea en cáncer de riñón. Y el segundo trabajo fue el análisis final de la sobrevida global del estudio CLEAR, que el estudio CLEAR es la combinación de lenvatinib y pembrolizumab contra sunitinib en la primera línea de pacientes con cáncer de riñón avanzado metastásico. El primer estudio que les voy a resumir es el análisis final de sobrevida global del estudio CLEAR con 4 años de seguimiento de la combinación de lenvatinib y pembrolizumab. Este estudio ha sido presentado en varias oportunidades y en su primera presentación demostró un beneficio de sobrevida libre de enfermedad e igualmente de sobrevida global a favor de los pacientes con el tratamiento combinado. De todas las combinaciones de inmunoterapia y un inhibidor de la tirosina quinasa, este es el que ha mostrado un seguimiento con un beneficio en sobrevida libre de enfermedad de mayor duración de 23.9 meses, así como un mayor porcentaje de respuesta completa. Es importante, sobre todo cuando uno intenta comparar cada uno de estos resultados, de estos estudios, que hay que analizar el porcentaje de pacientes con riesgo favorable. Este estudio tiene más del 30% de pacientes con riesgo favorable en comparación con los otros estudios que iremos mencionando. En cuanto a la eficacia en este seguimiento final de sobrevida, vemos que la sobrevida global tiene una media para la combinación de 53.7 meses contra 54 meses del sunitinib. La sobrevida media libre de enfermedad es de 23.9 meses para la combinación de lenvatinib y pembro con una respuesta que alcanza al 71.3% con 18% de pacientes con respuesta completa. La gráfica muestra que hay una separación de la curva entre las tratados con la combinación versus la monoterapia, que se van acercando a las curvas en la medida que se mueve hacia la derecha de la gráfica. Uno de los elementos que recientemente ha cobrado importancia presentar en los estudios de primera línea del riñón es la situación a un determinado específico punto en el tiempo. Y vemos que la gráfica resalta los valores a 24 y a 36 meses, mostrando en cada uno de esos puntos hay una diferencia importante a favor de la combinación. La gráfica de la sobrevida libre de progresión está en la parte inferior, donde vemos que hay una hazard ratio de 0.47 con un beneficio en sobrevida libre de enfermedad a favor de la combinación. Algo que fue resaltado durante la discusión y en las preguntas que se hicieron después de la presentación es que la sobrevida libre de progresión no alcanza una meseta tal como ha sido descrita en la combinación de las dos inmunoterapias y que independientemente de lo prolongado que sea el seguimiento,
hay todavía eventos de progresión que ocurren en los pacientes más allá de los 3 años. Entonces, la conclusión del presentador es que la combinación demuestra un beneficio clínicamente significativo a favor de los pacientes tratados con lenvatinib pembro contra sunitinib y no reportaron ningún signo de seguridad distinto a los reportes previos. Cabe resaltar que esta combinación es la combinación que tiene el porcentaje más alto de discontinuación por eventos adversos y esa cifra no fue actualizada en esta presentación. El siguiente estudio es el de pembrolizumab con axitinib, también como primera línea y con un seguimiento a 5 años del estudio Keynote 426. De la misma manera que el estudio anterior, este estudio ha sido presentado en varias oportunidades y desde su primera presentación ha mostrado un beneficio tanto en sobrevida libre de enfermedad como en sobrevida global a favor de los pacientes tratados con la combinación. Este es de las combinaciones de una inmunoterapia con un inhibidor de la tirosina quinasa, la que fue presentada primero, por ende es la que tiene un mayor seguimiento. Si es muy eficaz, entonces tenemos que hay una sobrevida media que es de 47.2 para la combinación de axipembro y de 40.08 para el sunitinib. Hay 7 meses de sobrevida global, de valor absoluto, de diferencia de valor absoluto en la sobrevida global. La sobrevida media en meses es de 15.7 y 11.1 y las respuestas globales son 60% versus 39% con la monoterapia. Las gráficas nuevamente muestran un hazard ratio para la sobrevida global de 0.84 y similar al estudio anterior vemos que la sobrevida global, a medida que la gráfica se mueve a la derecha o con mayor seguimiento, las dos curvas tienden a acercarse. La sobrevida libre de progresión es de 0.69 y nuevamente les comento que durante la discusión se resaltó que los pacientes siguen presentando eventos de recaída más allá de los 3 años, razón por la cual quieren resaltar la diferencia de lo que ocurre en estas terapias en comparación con la combinación de las dos inmunoterapias. En cuanto a la seguridad, los datos son compatibles con lo que se había presentado en el pasado y los eventos adversos clasificados como grado 3 o grado 5 ocurrieron en 67.4% de los pacientes. Las conclusiones del presentador es que la combinación representa el seguimiento más largo hasta la fecha de cualquier combinación de inmunoterapia con inhibidor de la tirosina quinasa y continúa mostrando beneficios en sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad y respuesta global en comparación con el sunitinib. La discusión estuvo a cargo del Dr. Dave Brown y él formuló preguntas. Y la primera pregunta que se hizo es que si la combinación es superior al inhibidor de la tirosina quinasa en el tratamiento de primera línea en cuanto a mejoras en la sobrevida global, mejoras en la sobrevida libre de enfermedad y mejoras en el tipo de respuesta. Y la respuesta a esa pregunta es sí, es superior la combinación. La segunda pregunta que se hace es si las respuestas son duraderas cuando se tratan los pacientes con la combinación de inmunoterapia y un inhibidor de la tirosina quinasa. Y la respuesta es quizás, ya que siguen habiendo eventos de recurrencia más allá de los 3 años, distinto a lo que ha sido reportado con la combinación de nivolumab e ipilimumab. La tercera pregunta que se hace es si la combinación es capaz de mejorar la sobrevida global en pacientes con riesgo favorable y la respuesta que él da es que probablemente no. La pregunta final es si los resultados que se actualizaron, tanto del estudio CLEAR como el estudio Keynote 426, cambian la práctica diaria y la respuesta es no, pero reafirma el valor de estas combinaciones, sobre todo en pacientes con riesgo intermedio y pobre. Él planteó al final este gráfico de secuencia de tratamiento y la primera pregunta es si hay pacientes con enfermedad oligometastásica deberían ser tratados con terapias locales. Si no hay enfermedad oligometastásica, la siguiente pregunta es si hay elementos sarcomatoides en la anatomía patológica y si la respuesta a esa pregunta es sí, deberían ser tratados con la combinación de nivo e ipilimumab. Si la respuesta es no, entonces la siguiente pregunta, que quizás es la
pudiese ser más difícil de contestar es que si se necesita una respuesta rápida al tratamiento y no se puede esperar el tiempo necesario para que la combinación de inmunoterapia responda. Entonces, probablemente él habla aquí de pacientes con enfermedad progresiva rápida, pacientes que tengan una inminente crisis visceral. Entonces, si estos elementos están presentes, la recomendación sería la terapia la combinación de una inmunoterapia con un inhibidor de la tirosina. Si no hay una necesidad de una respuesta, entonces el paciente debería ser tratado con la combinación de nivolumab e ipilimumab. ¿Qué estudios quedan pendientes en la primera línea? De la terapia triple con la combinación de nivo, cabo, ipi, presentó los datos de sobrevida libre de enfermedad en la reunión de ESMO del año pasado y está pendiente el reporte de la sobrevida global con seguimiento mayor. El otro estudio que está en curso es el estudio donde se está comparando la terapia triple con el belzutifan, que es el inhibidor del factor vascular de estimulación de la neovascularización, el pembrolizumab y el lenvatinib. Otra rama de ese estudio también con tres componentes, quavonlimab con pembrolizumab y lenvatinib. Este es otra droga de inhibidor de CTL4. Y la terapia estándar para ese estudio es la combinación de pembrolizumab y lenvatinib. Este estudio está aún reclutando pacientes y por el momento no se espera que en el corto plazo haya reportes de esta terapia triple. La otra forma de terapia triple es el diseño adaptativo, que es el estudio Pedigree, donde los pacientes reciben la combinación de nivo-epi por 4 ciclos y dependiendo de la respuesta, aquellos pacientes que no tienen ni respuesta completa ni progresión de enfermedad son aleatorizados a recibir nivolumab como monoterapia versus nivolumab y cabozantinib. En este caso, el cabo se añade después de los 4 ciclos de nivo-epi. Ese estudio está reclutando pacientes y se cree que debe completar el reclutamiento probablemente a finales del año entrante. Entonces, también estamos a un tiempo importante a que tengamos resultados de este estudio. El otro trabajo que fue seleccionado para la discusión fue un estudio de terapia subsecuente, que es el estudio CONTACT-3, donde se evaluó la combinación de atezolizumab con cabozantinib versus cabozantinib en pacientes que progresaron a una terapia con inmunomoduladores como terapia inmediatamente anterior. La pregunta clínica que intentó responder este estudio es si el retratamiento con un inhibidor de la tirosina y una inmunoterapia mejora los resultados sobre el inhibidor de la tirosina solo en pacientes que fueron previamente tratados con una inmunoterapia. Entonces, el retratamiento con inmunoterapia en pacientes que progresaron a inmunoterapia es algo que se hace en la práctica rutinaria, pero en ausencia de información clínica que apoye esta forma de tratamiento. Entonces, estos pacientes fueron aleatorizados a recibir cabo atezo, que como elemento importante es un anti-PDL1, distinto al nivolumab y al pembrolizumab, que son anti-PD1, no anti-PDL1. Los pacientes que fueron tratados, las características demográficas están en la tabla de la presentación y vemos que son principalmente pacientes con segunda o tercera línea de tratamiento. El estudio permitía la inclusión de pacientes tratados con terapia adyuvante, pero honestamente solamente hay un paciente en cada ramo, entonces la información que se puede sacar de allí es relativamente poca. Las gráficas de Kaplan-Meier que se sobreponen los datos de la combinación en comparación con el cabozantinib muestran que definitivamente no hay ninguna diferencia clínica de beneficio clínico al añadir el atezolizumab al cabozantinib en pacientes que progresaron a la terapia inmunológica como forma de tratamiento inmediatamente anterior. O sea, todos estos pacientes progresaron a una inmunoterapia y después participaron en este estudio. Entonces, la conclusión del estudio es que añadir atezolizumab a cabozantinib no resultó en una mejoría de las variables clínicas del estudio. No hubo ningún subgrupo de pacientes donde se mostrara beneficios a favor de la combinación.
Sin embargo, y la lámina muestra algún resumen en relación a eso, hubo un incremento en la toxicidad observado en la combinación. Los eventos adversos grado 3-4 fueron mayores en el brazo de la combinación cabozantinib atezolizumab en comparación con el cabozantinib solo. Nuevamente en la discusión a cargo del doctor Brown, él comenzó mostrando los resultados de una encuesta que él hizo en Twitter, donde preguntó con qué porcentaje los médicos trataban pacientes con combinaciones de inmunoterapia una vez fallada una inmunoterapia anterior. Y esto ocurre cerca del 35% de los casos. Entonces, de la misma manera que hizo la discusión, él formuló preguntas. Entonces, la primera pregunta es que si cabo es efectivo después de una inmunoterapia previa, y si el retratamiento utilizando una combinación del chequeo inmunológico con una inhibidor de tirosina es más tóxico que el inhibidor de tirosina solo, y la respuesta a estas dos preguntas es sí. El retratamiento con un inhibidor del chequeo inmunológico mejora la respuesta o mejora la sobrevida. No. Y al revisar todos los subgrupos de análisis de este estudio, no hubo ningún subgrupo donde se mostrara algún beneficio en cuanto a la combinación. La siguiente pregunta es si la combinación de inmunoterapia podría ser efectiva después de inmunoterapia previa, y él contesta que quizás, porque el grupo de pacientes donde hay un intervalo de tiempo prolongado al progresar la inmunoterapia y después intentar el retratamiento no fue incluido en este estudio. De la misma manera que los pacientes que recibían pembrolizumab adyuvante, solamente hay 2 pacientes en este estudio. Entonces, él deja abierta la posibilidad que pacientes donde haya habido un tiempo prolongado de no exposición a la inmunoterapia pudiesen beneficiarse de un retratamiento. La pregunta de si este estudio cambia la práctica clínica, y la respuesta a esa pregunta es sí, que el retratamiento con inmunoterapia inmediatamente después de progresar la inmunoterapia no es algo que debería hacerse fuera de estudios clínicos. ¿Cuál es el siguiente estudio clínico que va a añadir información a esto? Es el estudio TiNivo-2, que está explorando la combinación de tivozanib con nivolumab versus la monoterapia con tivozanib. Este estudio terminó su reclutamiento recientemente, entonces es probable que haya reportes de este estudio para finales del año entrante. Otro elemento que él deja abierto es que definitivamente hacen falta nuevas formas de tratamiento en pacientes con cáncer de riñón. Hubo otras áreas de interés que fueron actualizadas o con más reporte en el área del cáncer de riñón. Una de ellas es el área de cáncer de no células claras, donde hubo al menos 3 estudios importantes, 3 drogas con cabo-nivo-epi, un seguimiento adicional con cabo-nivo y la combinación de lenvatinib-pembro. Y en el área de terapia adyuvante hay un reporte de subgrupos del estudio con nivolumab e ipilimumab y un reporte del subgrupo de pacientes tratados con carcinoma de no células claras con el estudio de Verulingo. Si alguien tiene curiosidad por estos reportes, pueden escribirme a mi celular, a mi WhatsApp, por mi correo electrónico, y estoy con toda la disposición para brindarles mayor información. Entonces, muchísimas gracias. Esta sesión que voy a comentarles ahora con relación a la información de la microbioma. Como un elemento importante, es la primera vez que hay una sesión de microbioma en ASCO, y que eso muestra que esto es algo que está creciendo en importancia. Yo quiero hacerles saber que es algo que me interesa muchísimo. Yo creo que esto puede ser el futuro no solo de la oncología, sino de la salud en general. Que si podemos entender y controlar la microbioma, quizás vamos a poder hacer prevención primaria de las enfermedades. Eso sería algo fantástico. Quiero dar las gracias a Zulay por haberme dado el espacio para poder hablar sobre esto
con ustedes y así como con los otros temas. Por favor, cualquier pregunta que tengan, escríbanme, llamen, díganme por WhatsApp, como ustedes quieran. Yo no sé todas las respuestas, se lo puedo asegurar, pero la ventaja es que yo probablemente a veces consigo a quien hacer las preguntas y darles las respuestas correctas. Así que bueno, empecemos esto. La primera parte de la sesión fue como tratando de preguntar qué sabíamos en cuanto al impacto de la microbioma. Y la gráfica muestra que hay distintas cosas que pareciera que sabemos. Una es que pareciera ser que el uso de antibióticos afecta la microbioma y de esa manera impacta la respuesta a la terapia inmune. Entonces, hay como una, llamemos contraindicación del uso de antibióticos en pacientes que van a ser tratados con inmunoterapia, ya que esto impacta negativamente el resultado de este tratamiento. También, y esto es algo que está en estudio y que pudiese ser muy interesante, es que quizás hay algún perfil de la microbioma que predice resistencia a los tratamientos. Entonces, pudiese ser un factor pronóstico o un factor predictivo del éxito de las terapias inmunológicas. Y otro elemento fascinante es que la posibilidad de hacer trasplante de la microbiota es una estrategia que está siendo estudiada para revertir la resistencia a la inmunoterapia en algunos tumores. Así que, bueno, como dicen en los aviones, pónganse los cinturones de seguridad, que esto de verdad que es muy interesante. La sesión presentó 3 trabajos libres. Uno relacionado con una metodología para medir la microbiota que no lo voy a comentar, pero si ustedes tienen interés, háganmelo saber, yo les hago llegar la presentación. Los otros 2 fueron trabajos, sabemos que son de intervención. Uno de ellos fue el trasplante de la microbiota combinado con terapias anti-PDL1 en pacientes que tenían un tumor metastásico que había sido hasta el momento refractario al tratamiento con PDL1. Este es un estudio prospectivo de un estudio único, un solo centro, un solo brazo. Esos pacientes que fueron tratados con inmunoterapia, con PDL1, que fueron resistentes a la terapia. Entonces buscaron unos donantes que habían sido sensibles a la terapia con las drogas inmunológicas y le hicieron el trasplante de la microbiota, el trasplante fecal a estos pacientes que habían sido hasta el momento refractarios a la terapia. Aquí hay poco más detalle de cómo hicieron el trasplante. Yo de verdad que no tengo comprensión total en cuanto a la metodología. Igualmente que requiere una preparación. La administración de la microbiota se hace por vía colonoscopia en este paciente, en este estudio. Hay otros estudios donde los colocan en unas cápsulas y se toman las cápsulas. Y posteriormente al trasplante se comienza el tratamiento con los inhibidores de PDL1. La eficacia clínica mostró que de las 13 personas que recibieron el trasplante, una obtuvo una respuesta parcial y 5 tuvieron enfermedad estable después del trasplante de la microbiota. Esto reporta una respuesta objetiva del 7.7% y un control de enfermedad del 46.2%. Estos números, si ponemos en consideración que todos han sido refractarios a la terapia inmunológica, es algo que indudablemente es llamativo. Y acá quizás en una manera más visual de mostrar cómo fue la respuesta en estos pacientes, en este gráfico que es un Fireplot, donde se ve cómo modifica el tamaño de la enfermedad dependiendo de los ciclos de tratamiento. Las conclusiones de los autores que presentaron el estudio es que el trasplante fecal representa incorporando una microbiota que haya sido efectiva, tiene el potencial de revertir la resistencia a los tratamientos con inhibidores anti-PD1 y modular tanto el sistema inmune como la respuesta del microambiente en cánceres sólidos avanzados. Los números de respuesta ya los comenté antes. Esto además les permite a ellos descubrir una cepa nueva, Prebotella mertae inmunoactiva, que pareciera que puede ser una explicación del mecanismo de acción del trasplante.
probablemente sea una de las cosas que aún no se sabe con certeza, cuáles son las bacterias que son este, colaboradoras de la inmunoterapia y cuáles son las que van en sentido contrario. O sea, hay algunos datos que apoyan algunas bacterias, pero quizás todavía no hay una conclusión clara que permita explicar eh, el mecanismo de acción de la modificación de la modificación de la microbiota en la eficacia del tratamiento. La persona que hizo la discusión del abstract dice que hay algunas implicaciones y preguntas no contestadas. Entonces, ahí, por ejemplo, dice que algunos de estos pacientes eran pacientes con enfermedades difíciles de tratar con inmunoterapia, como sería el cáncer gástrico, el cáncer esofágico, el cáncer hepático, y que es un trabajo pequeño hasta el momento y que los pacientes recibieron antibióticos previos al trasplante fecal, si esto es necesario o más bien puede ser dañino en cuanto al impacto final del tratamiento. Cómo identificar pacientes que tienen una microbiota al comienzo, que sea como una explicación del mecanismo de resistencia y cómo seleccionar los donantes apropiados eh, para reemplazar la microbiota de los pacientes que tienen resistencia. El otro estudio es el estudio donde se asoció una probiota, que es el CBM588, en combinación con cabo en pacientes con cáncer de riñón metastásico. No sé si recuerda que en el pasado yo les comenté un trabajo parecido a este, donde era Nivo-Epi con el probiótico del mismo grupo del sitio Hope cerca de Los Ángeles. Un estudio fase 1 aleatorizado, donde los pacientes recibieron cabo Nivo a las dosis convencionales y todos unos fueron aleatorizados a recibir asociado al tratamiento con cabo y con nivolumab el probiótico CBM588. Me voy a enfocar en mostrarles a ustedes los resultados clínicos. La parte de las bacterias, quizás es un poco complicado, por lo menos para mí. El sobrevivido libre de enfermedad, en esta gráfica de Kaplan-Meier, muestra que a pesar de que es un estudio fase 1 y que son pocos pacientes, estamos hablando de 30 pacientes, hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de los pacientes donde se asoció el probiótico con el tratamiento con Nivocabo. Pueden ver la respuesta. Entonces, hay una mayor cantidad de pacientes que hicieron enfermedad estable cuando fue asoció el CBM588 al tratamiento con K1. Las conclusiones de los autores del trabajo que añadir el probiótico a cabo-nivo está asociado con un cambio no significativo de la bacteria que ellos querían medir como marcador de éxito. Se preservó la diversidad del microbioma, un aumento significativo en la sobrevida libre de enfermedad y una mayor tasa de respuesta sin añadir ningún tipo de toxicidad. Esto definitivamente es algo atractivo y va en consonancia con un diseño similar que ellos reportaron hace poco con la combinación de Nivo-Epi en pacientes con cáncer renal metastásico. Y existen en este momento discusiones para hacer un estudio fase 3 en un grupo cooperativo donde se va a asociar el CBM588 en pacientes con cáncer renal metastásico. Igual que con el trabajo de trasplante, la persona que hizo la discusión colocó algunas implicaciones y preguntas no contestadas. Dice que, bueno, que este es un producto bacteriano vivo, que pareciera ser activo cuando se añade a las terapias en pacientes con cáncer renal metastásico. Hace falta un estudio clínico fase 3 para poder establecer la eficacia contundentemente y los mecanismos de acción no son claros. Y la comprensión de la forma molecular e inmunológica que justifica la metodología de la eficacia tampoco se comprende bien. Entonces, definitivamente hay muchas preguntas aún sin respuesta, pero esto definitivamente es muy interesante. Otra persona que discutió el abstract de la prueba diagnóstica tituló su discusión que si podía ser la microbioma un predictor de la respuesta a la inmunoterapia. Y al final de la discusión, esta persona hace 4 preguntas. Entonces, la primera pregunta es que si estudiar la microbioma podría ser un elemento de laboratorio que fuera en paralelo a la terapia con inhibidores inmunológicos. Y
dice con que todavía la información no es suficiente para que eso sea considerado de esa manera. Después hay una cosa que a mí me parece súper interesante, que es estratificar los pacientes que van a recibir inmunoterapia dependiendo a las características de la microbiota en los estudios clínicos. Ignorar la microbiota en estudios clínicos es algo que puede ser la razón por la cual algunos estudios sean negativos o inclusive puede ser la razón por la que algunos estudios sean positivos y que nosotros no estemos llegando a conclusiones incorrectas por ignorar la información de la microbiota. Después, deben estratificarse los pacientes cuando se están haciendo estudios específicamente centrados en analizar el efecto de la microbiota y la respuesta es contundentemente sí. Y si deberían seleccionarse factores que permitan analizar la microbiota otra vez en estudios que son centrados en la microbiota, como por ejemplo en estudios de terapia de primera línea de combinación inmunoterapia con la microbiota y la modulación para revertir la resistencia a la inmunoterapia. Y la respuesta a esta pregunta es contundentemente sí. Entonces, esto es algo que está comenzando, es algo sumamente interesante. ¿Hay que hacer esto en todos los pacientes? Probablemente no, todavía no sabemos. Lo que yo sí creo que no podemos hacer hoy en día es ignorar esto. O sea, esto es algo que probablemente sea fundamental en la terapia de pacientes con enfermedad que reciben inmunoterapia y como les dije al comienzo, yo creo que esto puede ser inclusive la prevención primaria de muchas enfermedades. Entonces, como decía en el pasado, mantengámonos sintonizados y estemos pendientes de la información futura porque muchas cosas vienen en relación